Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a estar tocando este tema sobre el nacimiento del Mesías y pareciera que ya todo está acomodado, ¿verdad que sí? Da la impresión, da la apariencia. Eso sí, siempre con la salvedad de que hay equipos encargados de decorar las iglesias, los templos y todo eso, y a veces los pastores no tenemos ninguna injerencia. Pero en este caso me corresponde a mí plantear lo que es la palabra del Señor, hablar de la palabra del Señor y qué es lo que la palabra del Señor nos enseña con relación al nacimiento del Mesías. Entonces vamos a ver un poquito sobre lo que la palabra de Dios dice ahí en Isaías capítulo 7 verso 14. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso significa Emmanuel. Entonces, no solamente existía una profecía, sino que existían muchas profecías que algunos ejemplos aparecerán ahí en pantalla, y son profecías variadas dentro de todos los libros. Isaías es uno de los que más nos hablan de cómo serían las señales de la venida, antes de la venida del Hijo de Dios, cómo serían las señales sobre el Mesías, y así encontramos en diversos libros muchas de las profecías, y nos anunciaban la venida del Señor, nos anunciaban cómo iba a ser, de quién nacería y todo eso. Sin embargo, la gente tenía una mentalidad diferente de lo que sería el Mesías. Y la gente pensaba que el Mesías sería un libertador político, militar, un estratega, un personaje que dirigiría los grupos armados. Recuérdense que en los tiempos de Jesús habían dos grupos fuertes, revolucionarios, más de dos, pero revolucionarios nacionalistas de aquel tiempo eran los celotas o celotas, como decimos nosotros, y estaban también los grupos de los cananitas, que eran grupos revolucionarios de aquel tiempo que sacaban una sícara y le cortaban el cuello a los romanos. Eran bastante violentos. Acuérdense que la cultura de Israel ha sido siempre una cultura de guerra, de combates, de enfrentamientos con los jebuseos, los gergeseos y gente de todas esas regiones vecinas. Ellos constantemente estaban en guerra. Saúl en guerra, David en guerra, en los tiempos de Salomón también hubo sus conflictos, después se dividieron los reinos que continuaron estaban también en conflictos, en guerras, en fin. Israel esperaba un caudillo, puesto que, como lo había presentado anteriormente, el contexto de Israel había sido un contexto de opresión, menciono ahí algunos, un contexto de injusticia, de invasiones, de sumisiones, sobre todo de tiranía, de dominación. Entonces ellos decían, bueno, nosotros que estamos bajo esta perspectiva, nosotros que estamos sufriendo, nosotros que estamos padeciendo todo eso, definitivamente lo que necesitamos es un libertador, alguien que rompa las cadenas del yugo de opresión de las otras naciones, especialmente de Roma, que Roma ha venido a hacer excesos y estragos y abominaciones como las que hicieron también los griegos. Así es que ellos esperaban un Mesías que fuera así, con esas características que aparecen ahí en pantalla. Entonces, el asunto es que ya cuando viene la etapa de la aparición del Mesías, viene el cumplimiento de las profecías. Entonces vemos nosotros ahí una serie de acontecimientos que se van cumpliendo y una serie de situaciones como la aparición de los ángeles, el mensaje que le dieron a los pastores y toda esta serie de situaciones que encontramos acá. Ahora bien, no solamente se ve esa situación, sino que también encontramos ahí el hecho mismo, y aquí es donde ya ya nos vamos preparando para entrar a diversas cosas. El hecho mismo que Yahshua, como era su nombre, o Yahshua,
y le decían Ha-Mashiach, el Cristo, el libertador, Yahshua Ha-Mashiach. Nosotros lo encontramos en las Biblias en español traducido como Jesús el Cristo o Jesús el ungido. Su nombre, pues, para los que nos acompañan por primera vez, era originalmente Yahshua. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con eso? Que Herodes, fíjese, vamos a empezar a analizar las cosas y llamarlas por su nombre. Era un gobernante, era un político. Resulta que el que acaba de nacer, en este caso Yahshua, representaba para él un peligro enorme, de tal manera que vienen a visitar unos sabios, entiéndase la palabra sabios de Oriente, no significa, no aparece ahí reyes, magos, eso de reyes fue un invento, y por eso quiero que poco a poco vayamos entre nosotros preparándonos para renovar nuestra mente. Si yo estoy hablando aquí y no estamos dispuestos a renovar la mente, entonces vamos a entrar en una pequeña crisis. Yo estoy dispuesto a renovar mi mente. La palabra de Dios me habla a mí constantemente. Y usted dice, usted es el predicador. Sí, yo estoy predicando y también Dios me está hablando a mí. Entonces yo tengo que estar preparado para renovar la mente y sacudirme lo que tengo que sacudirme, quitarme lo que tengo que quitarme y colocar las bases firmes de lo que Dios quiere que yo coloque. Entonces resulta que el político gobernante tiene un temor tan grande de aquel que ha oído que ha nacido, porque le han dicho que ese será rey. Entonces lo que sucede es que se le aparece el ángel en sueños a José, y entonces ¿qué es lo que pasa? Le dice, vete con el niño para Egipto, y se lo lleva a Egipto. Y en ese trayecto, ¿cómo se le llama a una persona que sale huyendo porque el político lo está persiguiendo? No, no es un fugitivo. No. Se va de refugiado a Egipto. Por eso es interesante cuando conocemos a Jesucristo, porque en las diferentes etapas que nosotros podemos pasar, Jesucristo entiende el dolor de los refugiados, y estoy hablando de los refugiados de todo el mundo, porque Él también fue un refugiado. Esa es la parte que no queremos entender, pero vamos a ir entendiendo una serie de cosas que nos van a aclarar el panorama. Jesús nos entiende a nosotros porque Él ha pasado por situaciones, Él mismo pasó por situaciones difíciles. En primer lugar, el lugar donde Él nace, a pesar de que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nació en un lugar muy pobre. Y ahí, en ese pesebre, es donde Él nace, y después de ese tiempo se van para Egipto como refugiados. Luego encontramos nosotros que viene lo que es el retorno. Ahí en la misma escritura vamos viendo poco a poco que Él fue una persona que pasó por esas diferentes etapas, y que posteriormente el Mesías se identifica directamente con los sectores más necesitados, con los sectores más pobres, y es ahí donde Él tiene participación. Problema grande. ¿Por qué? Porque el que estaban esperando era otro. Ellos estaban esperando un caudillo. Ellos estaban esperando que apareciera un general de las fuerzas que comandara la liberación de Israel. Ellos estaban esperando un personaje estratega militar, y resulta que el que aparece, en vez de aparecer dando órdenes como todo un general militar y estratega y caudillo, lo que aparece es mezclándose entre el pueblo, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, trayendo sanidad a la gente. O sea, lo que esperábamos a lo que estamos recibiendo es un mundo de diferencia. Y ahí es donde empieza la sacudida. Dice, pero espérate, estamos esperando un fortachón, líder militar, que con su sola apariencia convence a todas las fuerzas armadas de Israel.
Y lo que estamos recibiendo aquí es un hombre que anda con un montón de harapientos detrás de él, y la cosa es completamente diferente. Ahí es donde está la situación interesante, porque la gente distorsiona en su mente lo que Dios quiere revelarnos como su santa voluntad. Y por eso se habla de renovar la mente, porque la mente es también como un campo de batalla. Dice la escritura ahí, y yo quiero que usted me acompañe en esa lectura. En Mateo 16, del 13 al 15, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué decía la gente que era él cuando él preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué decían? Unos decían que era ¿qué? Juan el Bautista. Otros decían que no, que era ¿quién? Jeremías. Otros decían que era Elías, y otros decían que es uno de los profetas. ¿Se da cuenta? El mismo Cristo, pero descrito de formas diferentes por la misma gente que lo andaba siguiendo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es de apreciación, por un lado. Por el otro lado, el problema de desconocimiento, y por otro lado, el problema de ignorancia total, que es lo que sucede. Entonces, ¿dónde está la batalla más grande? La batalla más grande se encuentra en la mente. ¿Por qué? Porque la gente, cuando no conoce algo, cuando no sabe algo, se cumple aquello que dice: en el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey. Es un dicho muy popular que tiene mucha razón. Hay gente que al no conocer, aparece otro, lo puede manipular, puede caer en confusión, o puede sustituir la verdad de los hechos por conceptos completamente distorsionados. Cuando yo ignoro lo que la Biblia dice, entonces cualquiera me dice algo de la Biblia y resulta que me está engañando y no me doy cuenta. Hay algo que popularmente la gente dice: la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Y uno decía: sí es cierto, sí es cierto, la Biblia dice, ayúdate que... Jamás la Biblia dice eso. Pero la gente, por el desconocimiento de los conceptos bíblicos, es arrastrada, es victimizada, y lo meten a la masa. Y se cumple una vez más. ¿A dónde va Vicente? A donde va toda la gente. Pero Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de análisis, capacidad de criticar lo que está mal. Dios nos ha concedido a nosotros la capacidad de discernir lo que se hace equivocadamente y lo que se hace correctamente. Y yo quiero hacer siempre lo que se hace correctamente. ¿Sabe? Confundieron al Mesías. Por eso el Mesías preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Lo están confundiendo. ¿Usted nunca ha preguntado a alguien: ¿qué te han dicho que soy yo? En el trabajo, nunca. ¿Y qué dice el jefe de mí? ¿Nunca ha preguntado eso? Es una situación, ¿verdad? Hasta cuando andan de novios, ahí le pregunta a la amiga a la otra: ¿y qué te ha dicho de mí? Siempre hay ese deseo de saber qué es lo que las otras personas estaban pensando, y Jesús aparece con eso. ¿Y por qué? Porque hay unos que al desconocer, al ignorar, pueden distorsionar la verdad. Y la distorsión de la verdad definitivamente nos conduce al error. Y vamos a ver algo más. Cuando te dan una fecha equivocada, y algunos ya saben por dónde voy, entonces se te da una tradición y se te impone esa tradición. O sea, te la dan, te la imponen, y no solamente eso, terminas aceptándola y la terminas defendiendo.
agárrense, porque algunos van a decir, este ya se metió en temas un poco más delicados. 25 de diciembre, celebración de la Navidad, mentiras. Es mentira. Porque ustedes quisieran que yo le dijera, hermanitos, cantemos unos villancicos ahí, pónganse de pie, el himno tal, venid fieles todos a Belén, marchemos con gozo triunfante, ceñidos de amor. No puedo, porque la fecha del 25 de diciembre es la fecha del nacimiento del Sol Invictus, una fecha donde los adoradores paganos sabían muy bien que era la fecha del natalicio del Sol Invictus. Las Brumalias, la famosa fiesta de las Brumalias, las Saturnalias y sorpresas. ¿Sabe qué hacían en ese tiempo? Repartían regalos. Es esta cuestión, pues esas cajas vacías que están ahí es parte del mismo cuento, porque no hay nada. Eso es una especie de vaina de marketing que tenemos nosotros aquí, pero no hay nada. Como nada de base hay en esas enseñanzas que son falsas. Entonces, nos prepararon la mente y adivine para qué nos la prepararon. Nos la prepararon para otro, porque este fue el otro tiro de gracia que nos hicieron. Y fue con la famosa tradición del Santa. San Nicolás o Nicolás era el famoso obispo Nicolás de Mira, y después le llamaron Nicolás de Bari porque se murió y se lo llevaron allá por el siglo IV después de Cristo. Era un hombre común y corriente, como usted, que cuando usted puede le da juguetitos al que quiere, o cuando usted que le da comida al que quiere, y no la han hecho santa ni santo. Pero eso fue parte de lo que se va llamando el invento de las leyendas, que después fueron haciendo que él oraba por los marinos y le iba muy bien, que visitó a unas solteras que nunca se casaban, y entonces cuando ellas tendían las medias, él llegaba y como acto de bondad le echaba moneditas en las medias para que ellas estaban secando. Y ahí puede ver ahora usted medias en las chimeneas, que en primer lugar aquí en Miami no se usan chimeneas, y si usted pone medias en chimeneas fake, falsas, falsa es la enseñanza que estamos siguiendo también, ¿verdad? Y ese es el problema. Entonces, a este santo le hicieron una cantidad grande de leyendas que viajaron allá por todo lo que es Europa, y cuando llega, ¿ha oído usted el cuento del teléfono roto? Ponemos a 10 personas aquí, le decimos algo a esta le dice a la otra, y cuando llega el último, ya el último lo distorsiona todo. Pues en toda Europa, el cuento de San Nicolás fue un teléfono roto que cada quien le fue agregando y le fue agregando y le fue agregando, hasta que se hizo en Holanda. Pasaron por el lado después para acá, para Estados Unidos, y siguieron algunos con la tradición de hacer obras buenas y todo eso. Pero hasta ahí no para el asunto. El asunto se complica un poquito más con esta famosa idea de Santa, que hicieron el negocio perfecto. Lo hicieron bien estos bandidos. Lo hicieron bien. Lo hicieron bien para ellos, pero desde el punto de vista bíblico, toda mentira viene del diablo. Cinturones puestos, porque ahí va. El negocio perfecto lo vino de una compañía que parte de su sistema publicitario inventaron retomar el personaje, hicieron los colores de la compañía distribuidora de la Coca-Cola, hicieron las mentiras más grandes hasta el día de hoy. No, es que esto es para romperse las vestiduras. Que todavía inventaron duendes de orejas picudas, color verde, que no eran de aquí,
Esos eran de allá del lado de Irlanda y todos esos lados, como los trajeron para acá las enseñanzas, entonces le clavaron los duendes con las orejas picudas, haciendo juguetes sin salario en el Polo Norte, con unos trineos voladores que hasta los mismos cristianos, muchos cristianos hoy día a los carros les ponen como los cuernos de los venados esos. Y si usted los tiene, vaya, arránquelos, porque eso es una mentira del diablo. Porque una de las cosas que Satanás busca es atar la mente de la gente con cosas que aparentemente son inofensivas, pero que vienen del mismo averno, porque ese personaje fue para tapar, para ocultar el verdadero sentido del análisis del nacimiento del Mesías, dejando ese análisis de lado, ese acto de reflexión, para ser sustituido por una situación de contenido económico que generara mucho dinero, porque eso generó dinero. Y no solamente en los Estados Unidos, sino que esta compañía hizo tremendos negocios con el Tercer Reich, con los alemanes. Entre los años 38 al 44 todavía ellos tenían una propaganda en alemán tremenda. Y precisamente, amados hermanos, aquí en los Estados Unidos usted se encuentra al elemento ese en todos lados. Y como toca los sentimientos, ¿sabe quién es el que está más cerca del corazón de uno? Pues lógico, como padre de familia, son nuestros hijos. Entonces, tratan de tocar los sentimientos de los niños. ¿Sabe para qué? Para que usted afloje el billete, suelte el dinero. Esta es una situación tan, para ellos, inteligentemente diseñada para sacarle de alguna manera, a través de la manipulación de los sentimientos, el dinero suyo. Por eso usted entra a los moles y me dice campanitas y ding dong, y todo eso, y todo, ay, qué lindo, y la gente entra en un ambiente. Por eso la Biblia dice que hay que renovar el espíritu de la mente, porque la mente la tiene atada a cosas que son fantasía de un mundo de mentiras. Seguimos. Esto se va a poner mejor todavía. Entonces las tradiciones lo que hacen es venir a quedarse, o sea, de alguna manera han sido impuestas y se arraigan en nosotros y nos cuesta quitarlas. ¿A alguno de ustedes les gusta poner coronas en diciembre? No se enoje. Parte de la enseñanza. Si estoy equivocado en algo, yo estoy equivocado y corrijo. Pero las coronas y el adviento o las coronas de ciprés fue una tradición que se introdujo siempre ligado a ese tipo de tradiciones, donde se hacía un rezo por el nacimiento de Jesús, otro rezo a Juan el Bautista, otro rezo a Juan el Bautista y otro rezo por la llegada de la Navidad. Entonces, estas coronas antiguamente se colocaban porque eran las que traían buena suerte a la casa, que así nos enseñaron. Yo oí de mis antepasados que había que poner una corona porque eso traía trabajo y dinero. Y me decían a mí, ponga la corona porque ya viene diciembre, hay que poner la corona. Y cuando yo le decía hay que quitar la corona, ya pasó y decían, no la quite. Tiene que estar todo enero para que todo el año nos vaya muy bien. ¿Se da cuenta? Hasta que Cristo llega al corazón de uno y uno se da cuenta que eso no es más que puros inventos paganos que tratan de distraernos. Y no solo eso, vamos a ver
al bendito. Ese yo no lo puse, a mí me lo pusieron. Porque el origen, pues si usted, porque como yo me estoy metiendo en terreno un poco difícil, algunos me va a decir a mí, pastor, porque usted se le fue la mano. No se me fue la mano. Para el que quiera averiguar e investigar, métase otra vez. Así que en mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Dice, este asunto fue porque a los benditos egipcios se les ocurrió hacer a su dios Ra esos árboles, colocar, al principio fueron palmeras y después fue un árbol de sicómoro. Adornaban al árbol de sicómoro y no solo eso, sino que colocaban a Ra, pero a Ra le ponían unas esferas testiculares de oro y de plata. Y después vimos eso en los árboles como un reconocimiento a la fertilidad. El árbol era colocado con bolas para recordar este tipo de cosas. No solamente lo hicieron los egipcios, eso lo siguieron haciendo todas las otras civilizaciones paganas, hasta que en 1600, lea sobre la historia de este país, las iglesias, especialmente las puritanas, eran una organización fuerte en los Estados Unidos. Los puritanos llegaron a declarar aquí terminantemente prohibido el árbol de Navidad porque estaba proyectando una situación pagana unida a tradiciones de hombres que no tienen nada que ver con la Biblia. Nada. O sea que, ¿y eso? Comercio, porque eso genera billete. No estoy en contra que se haga negocio, pero no acepto que se quiera hacer negocio con lo que es falso, con lo que es efímero y con lo que contradice lo que la Biblia enseña. Porque hay lugares donde la Biblia enseña que había que dejar de hacer esas tradiciones donde se incluían a los árboles, donde se había hasta la adoración. Y usted me dice, sí, pastor, pero eso no es nada para uno, porque uno pasada la fecha uno lo bota. Sí, pero en su momento tiene su ligamento con tradiciones que son netamente paganas. No me digan a mí que ay, qué pesar, que cómo me duele. Como alguien me dijo esta mañana, usted tocó la verdad y duele. Y tan bonito mi arbolito. Yo no gobierno su casa. Usted en su casa usted puede poner lo que usted quiera. El deber mío es que cuando yo estoy aquí, yo le tengo que decir a usted lo que es correcto y lo que no lo es. Entre ser obediente y hacer lo que usted quiera. Por eso cuando venga el anticristo le va a meter cuento a todas las naciones y muchos creyentes o que dicen ser creyentes se los va a arrastrar porque ya está acostumbrado a que le programen la mente. Y yo estoy dispuesto a sacudirme lo que no conviene. Allá usted. Nadie dice gloria a Dios. Hoy están callados porque me están tocando, ay pastor, y entonces ¿qué voy a hacer con la corona? ¿Qué voy a hacer con las bolitas esas? Y tan bonita que de colores. Hermanos, Santa Claus, los arbolitos, las bolitas. Y no solo eso, cuando usted salga ahí va a encontrar unas bolotas. Son puro invento de un sistema interesado en el capital. Ese es el problema.
y sin temor a que ninguno me etiquete, esa es una trampa y engaño del capitalismo para seguir explotando al pueblo que está adormecido en las tinieblas y que no quiere despertar. Por eso hablo de renovar la mente. Y no solo eso, me voy a meter con algo que también les va a afectar un poco quizás al principio. Los 3 reyes magos ya está aclarado. No eran reyes, ni magos. Como que se le aparecieron y tiraron un pañuelo y dice ¡voilà! Y apareció el oro, y el otro otra vez el pañuelo y dice mirra. No, fueron sabios de Oriente, dice la Biblia. Sabios de Oriente, y no dice ni cuántos fueron. Solamente porque llevaron incienso, oro y mirra. Es que esos 3 tienen su representación. El incienso era por la presentación del sacerdote, el oro porque él era rey de reyes y señor de señores, y la mirra la profecía de que ese era lo que le iban a poner el día ya de su muerte, como un perfume. Eso está bien claro, pero no es que está diciendo que eran 3, mucho menos Melchor, Gaspar ni Baltasar, fue cuento. Y menos que uno era blanco, el otro chino y el otro negro. Mentiras. Hello. Pues están enojados. Y luego llega uno y ve ahí el pesebre y toda esa cuestión y dice, ay Señor. Y después metieron aquí los negocios. El día de los reyes. ¿Cuáles reyes? Los magnates de las corporaciones, esos son los reyes. Porque lo que están haciendo es que el gran descuento. ¿Cuál descuento? Pero esa es la mentira que mucha gente quiere seguir. Esas son las, y no solo eso. Me voy a meter con algo más todavía. Lo voy a dejar en paz ya en unos momentos. Téngame paciencia, ¿sí? La pregunta es si yo acepto el engaño. Lo acepto. Pero no solo se da, la primera etapa es aceptación del engaño y la segunda etapa es vivir el engaño. O sea, yo acepto que me engañaron, digo, así me engañaron, pues no es nada, pues esas cosas no son nada. Luego vivo el engaño y luego reproduzco el engaño. Acepto, vivo y lo reproduzco. O sea, yo lo recibí de mi abuela y yo lo voy a hacer. Mi abuela lo hacía y yo lo voy a seguir haciendo. Y tu abuela estaba equivocada. Reflexiona. Porque o acepto el engaño, vivo el engaño, reproduzco el engaño, o abrazo la verdad, aunque me duela. ¿Cómo se sienten? ¿Vamos con sueño, cansaditos? Ojo que esto no es novela. Por eso el Mesías no fue lo que la gente esperaba. Cuando el Mesías aparece, no era lo que ellos estaban esperando. Por eso hay que estar preparados, siempre listos, que el Señor viene. Y si no viene completamente ya para toda la humanidad, por lo menos viene para cualquiera de nosotros. Eso es lo que sí. Pero yo tengo que estar listo y pedirle al Señor que me dé colirio para que yo pueda entender, vivir, expresar y enseñar la verdad y no vivir con los ojos cerrados, porque eso sí es problema. Por eso yo quiero que usted sepa que hay fuerzas que son poderosas, son poderosas, no solamente en lo espiritual, sino económicamente, que luchan por tomar, poseer, enajenar a las personas en un mundo de tradiciones que no tienen ningún fundamento en la palabra del Señor. Esas son fuerzas tremendas. Yo no voy a poder transformar este mundo en el que estamos aquí en Occidente, porque si algunos de ustedes van a Israel, ustedes van a ver Israel como cualquier otro día, porque ese fue un día que Roma implantó.
y nosotros le seguimos la corriente. Por eso yo puse ahí el nacimiento del Mesías. ¿Y ustedes qué dijeron? Que venían los magos y los reyes magos en sus camellitos. ¿Que de dónde sacaron que eran 3 camellos? Yo no sé. Yo no voy a seguir esa corriente, no la sigo, me resisto, me niego. Eso es así. Y toda enseñanza que adultere el mensaje del evangelio, ¿cómo se llama? Es mentira. Y si es mentira, esa es la parte que no le gusta, la lógica. Si a mí me presentan una enseñanza y la enseñanza es mentira, luego por ser mentira no procede de Dios, viene de otro. Y ese otro mueve la codicia de los grandes empresarios para ver cómo recuperan ellos también las inversiones. ¿A base de qué? A base de algo que es completamente falso. Aunque como puse yo ahí, apele a los sentimientos. Pues son expertísimos en manipular a los niños, porque son los niños el centro de atención de ellos en esta situación. A esta altura a mí no me hace nada pasar por un lugar y que alguien me haga jo, jo, jo. Pero si usted pasa a un lugar y alguien le hace así, los niños vuelven a ver rápidamente, porque ya están programados. El sistema los ha programado. Por eso usted no caiga en la mentira con los niños, ni le diga, esto te trajo el niño Dios. No, dígale de una sola vez, esto se lo compró su mamá, esto se lo compró su papá, gracias a que Dios nos permite trabajar. Ni le diga que esto se lo trajo Colacho, ni San Nicolás, ni Santa Claus, ni el viejito de la barbita. No le diga eso, porque usted está reproduciendo una mentira y luego por ser mentira es también satánico. ¿Estamos? No, ya viene algo bueno todavía, no se preocupe, por si está, ay, ¿a qué hora va a aflojar este hombre? Muy bien. El Mesías es el cumplimiento de las promesas de Yahvé. Esa es la parte buena. Número 1, es libertador de mis propias cadenas y de el programa que me quisieron o me metieron desde pequeño. Él es mi libertador. Cuando Cristo viene al corazón de la persona, se rompen las cadenas del pecado, pero también se rompe toda enajenación y el alienación que los sistemas nos quieren meter. Porque la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces yo quiero ser libre no solamente de cadenas físicas, sino de cadenas mentales. Yo quiero ser completamente libre. Segundo dice, nos libera del pecado y de la muerte, nos libera de Satanás y de la muerte segunda. O sea, Él es mi libertador. Yo por eso me gozo y le doy gracias y lo adoro. Yo le digo, Señor, qué bueno eres tú, cuán grande, cuán poderoso eres, que cuando te conocimos las vendas se nos cayeron. Y cuando uno conoce a Jesucristo, las vendas tienen que caer, tienen que caer, tienen que caer. Yo no digo que todos los que pongan árboles están ciegos, mudos, cojos, ni nada de esta cosa, siguiendo tradiciones. Lo que yo quiero decir es que, hermano, cuando uno conoce la verdad, hay mucha gente que no ha conocido la verdad, incluyendo a los decoradores. Hay mucha gente que no ha conocido la verdad. Porque cuando yo conozco la verdad, entonces yo me resisto a hacer algo que no está bien. No está bien. No está bien, ¿sí? Usted tiene que decir, no. Y aunque esté haciendo números, me costó $25. Me costó $25 la corona y este hombre quiere que yo la bote. Y eso que no le he mencionado, cuánto me costó el condenado árbol ese. ¿Ve? Él es mi libertador. A Él le debo la alabanza, a Él le debo la gloria, a Él le debo mi vida y le debo todo lo que soy. Yo soy todo lo que soy gracias a Él. Gracias a Él ha sido misericordioso, ha sido compasivo, me ha sanado, me ha respaldado, me ha cuidado. Él es mi escudo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en medio de todas las tribulaciones. Él es todo para mí. Y desde el momento en que usted se convierte, se entrega a Jesucristo, el vendaje o la venda tiene que caer, tiene que caer. Por eso no espere que yo venga cantando villancicos ni nada de eso.
¿Qué dice la Biblia en Colosenses 2:8? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿según qué? Según las tradiciones de los hombres, ¿conforme a qué? Conforme a los rudimentos del mundo. Tradiciones y rudimentos. Si no hubiera sido por la gracia del Señor, por la bendición del Señor, esta es hora que yo quizás estuviera en una iglesia diciendo: por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Manuel, ¿vas a ir a la procesión? Sí, yo tengo que cargar el Santo Sepulcro. Ahí andaría. Porque todas esas tradiciones que incluyen los tamales, mi hermano, yo no le digo que no los prepare y no los coma cuando usted quiera. Es cuando la gente dice: esto los hice por la. Porque hay personas que para esta fiesta están pensando en los tacos, las tamales y el tequila, las 3T. Pero, y las torrejas para variar, las 4T, las 4T. Torrejas, tamales, tacos y el tequila. Porque hermano, la mente está condicionada, enajenada. Es más, si usted quiere hablar en términos computacionales, hicieron el virus bien diseñado para que nosotros siguiéramos repitiendo la misma rutina año tras año. Y todavía te ven en la calle y dicen: Merry Christmas. Para que vean que la gente hasta automáticamente, sí, amén. Y la gente es automática. Somos como autónomas. Somos como autónomas. Llegó diciembre, corona. Llegó diciembre, arbolito. Llegó diciembre, juguetito. Ya estamos así programados. Pero nadie piensa en detenerse a reflexionar sobre aquel que un día vino a cambiar los destinos de la humanidad y que es el único. Por eso la Biblia dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todo viene de Él. Mis ojos puestos en Él, mi mente puesta en Él. Él es el único que puede restaurar todo mi ser, arreglar la situación de mi hogar, y ningún viejito rojo colgando en la puerta es el que va a hacer nada en la casa. ¿Entiende esa? Esa sí fue directa. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Para terminar, porque más de algunos de ustedes dicen: ay, gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad. Y es más, dice la Biblia: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. ¿Vio qué cosa más hermosa? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Yo se lo dije antes a usted y se lo dije bien claro. Usted puede decir: yo acepto el engaño, vivo el engaño y reproduzco el engaño. O abrazo la verdad aunque me duela. Hemos visto, no a profundidad, porque si vamos a profundidad me tiro otra hora más. Pero hemos visto así, como primera capa de pintura, una situación de cómo el mundo, la economía, el sistema mismo engaña a millones de personas. Es que no son 5 ni son 1000, son millones. Mire, yo fui a Colombia, a un lugar en Medellín. Han hecho lo más lindo en estructura, que le llaman el teleférico, preciosísimo. Pero usted se sube ahí en esos carritos y desde arriba usted va viendo los cientos de miles de personas
en los sectores pobres, los caseríos, pobres, 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 está la miseria. Eso es doloroso. Usted va a El Salvador, Nicaragua, Honduras, y usted va a ver sectores no pobres, miserables, en casas, no son casas, no son tugurios, es lo peor de lo peor. ¿Y usted cree que iba a llegar un trineo tocando cascabelitos? Porque todo eso es mentira, todo eso es falsedad, y a veces queremos limpiarnos la conciencia, le vamos a dar esto a los niños, una cosita y lo otro. No, hermanos, eso es engañarnos, eso es caer en el peor engaño que nosotros podamos ver. Nosotros estamos llamados a compartir el mensaje de Jesucristo, porque una vez que la persona abre su corazón a Jesucristo, su vida empieza a cambiar. Su corazón empieza a ser transformado, su familia empieza a ser tocada, entra la paz, entra el gozo, entra la alegría, las vendas comienzan a caerse y el Señor te va a dar un nuevo estilo de vida. Donde Cristo entra, algo sucede en esa casa. Donde Cristo entra, algo pasa en ese hogar. Donde Cristo entra, la vida es radicalmente transformada. Aleluya, así es.